Kamerlingh Onnes había conseguido por primera vez la licuefacción del helio, lo que le dio la posibilidad de alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto, los 0 Kelvin, y con ello comenzó el estudio de los electrones en materiales a tan bajas temperaturas. Debido a este logro, recibió el premio Nobel en 1913. Meissner y Ochsenfeld encontraron que el campo magnético se anula completamente en el interior del material superconductor y que las líneas de campo magnético son expulsadas del interior del material, por lo que éste se comporta como un material magnético perfecto. El efecto Meissner es una de las propiedades que definen la superconductividad, y su descubrimiento sirvió para deducir que la aparición de la superconductividad es una transición de fase a un estado diferente. La expulsión del campo magnético del material superconductor posibilita la formación de efectos curiosos, como la levitación de un imán sobre un material superconductor a baja temperatura. El diamagnetismo, fenómeno descubierto en 1845 por Michael Faraday, es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Cuando colocamos un material superconductor dentro de un campo magnético y se enfría por debajo de su temperatura crítica, el campo magnético originalmente presente es expulsado fuera de él. A este efecto se le conoce como efecto Meissner. El efecto Meissner consiste en la desaparición del campo magnético en el interior de un material superconductor por debajo de su temperatura crítica, de modo que el material actúa como la imagen del imán, es decir, como si hubiese un imán dentro del superconductor orientado del mismo modo para que exista una repulsión y observar el efecto de levitación. Esta limitación a cero del campo magnético dentro de un superconductor es distinta del diamagnético perfecto, que surge de su resistencia eléctrica cero. La resistencia cero implica que si se trata de magnetizar un superconductor, se generarán bucles de corriente para cancelar exactamente el campo magnético impuesto, la ley de Lenz, pero si cuando se enfría el material para la transición a la superconducción ya tenía un campo magnético estable a su través, se esperaría que permaneciera ese campo magnético. Si no hubiera un cambio en el campo magnético aplicado, no habría voltaje generado, ley de Faraday, para impulsar corriente, incluso en un conductor perfecto. De ahí que la exclusión activa del campo magnético debe ser considerada como un efecto distinto de solo resistencia cero. Una de las explicaciones teóricas del efecto Meissner proviene de la ecuación de London. Muestra que el campo magnético decae exponencialmente en el interior del superconductor sobre una distancia de 20 a 40 nanómetros. Se describe en función de un parámetro llamado profundidad de penetración London. Ahora, ¿cómo se explica la superconductividad? Los físicos Barden, Cooper y Schrieffer, en sus siglas BCS, descubrieron que si un electrón se mueve por la red, atrae hacia sí a los núcleos iónicos positivos, de manera que la región de la red por donde circule el electrón tendrá una densidad de carga positiva mayor que la normal. Otro electrón que pasa por esta zona notará ese exceso de carga positivo y se ve atraído por ella. En conjunto, es como si el segundo electrón fuese atraído por el primero. Los dos electrones se conectan para formar un par, llamado par de Cooper. Los superconductores tienen diferentes clasificaciones. Primero, los superconductores por materiales. Tenemos a los metales que están localizados únicamente en los grupos 2, 3, 4 y 5. En este grupo también se consideran las aleaciones niobio-titanio y los cerámicos que son derivados de óxidos de cobre con átomos metálicos y tierras raras. Mientras que para los superconductores por comportamiento físico son clasificados en función de cómo se comporta su resistencia eléctrica frente a un campo magnético. Estos son superconductores tipo 1. Estos excluyen completamente a un campo magnético, hasta un punto llamado campo crítico, donde se pierde la superconductividad, metales puros. Superconductores tipo 2. Excluyen el campo magnético de forma gradual, a partir de un campo crítico inferior,
hasta un campo crítico superior. La superconductividad también se pierde de forma gradual. Superconductores de alta temperatura. Amigos, los superconductores, esto es la caña. Vamos a ello. Fernando Alonso y... Superconductores. Estamos esta noche conociendo líquidos que realmente muy poca gente Y conoce. materiales maravillosos superconductores que se usan, como su propio nombre indica, son muy buenos para la conducción eléctrica, lo hacen fenomenal, pero aparte de eso tienen características tan maravillosas como, por ejemplo, se usan para la levitación. Sí, ahora sí que necesito que te hagas un paso poquito, atrás. porque esto es nitrógeno líquido y da un poquito de frescor, no tiene por sí. qué dar nada más, pero fijaos, hemos colocado la placa negra que vemos es el superconductor y lo que hemos colocado encima es un imancito con forma de cubo, ¿vale? Y vamos a echarle nitrógeno líquido porque os vais a fijar y resulta que cuando los superconductores los sometemos a unas temperaturas muy bajas, se crea un campo magnético dentro de él y como hemos colocado un imán encima, vamos a conseguir que ese imán flote mágicamente por encima del superconductor. La idea sería conseguir que de repente el cuadradito El cubo se levante. vuele, ¿Qué? flote, No. levite. ¿Pero en serio? Sí, sí. Sí, así de primeras parece imposible, pero os prometo que es verdad. Habrá un momento... Levita Perón. ¿Te has quedado ahí? Mira, 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 Mira cómo se va levantando, se ha Eh. levantado ya de... Solo está sobre una esquinita. Ahí va. No me lo puedo creer. No, no eches más, no eches más. Es increíble. Espera, Es la lo que voy a quitar ahora esta cuando se cantidad. vacíe, vamos a ver que realmente está flotando. ¿Está ya volando? Sí, sí. Ahora sí, ya está volando. Está volando. Mirad. Ahora en cuanto se vaya un poco el gas que suelta del nitrógeno... Sopla un poco que se vaya el humo. ¿Por qué? No, es que si soplamos sale más humo todavía. Perdón por mi ignorancia, ¿vale? Mira cómo está flotando en el aire. Es precioso, me encanta, qué bonito. Ese campo magnético, mira, que está en el Genial. aire. Ese campo magnético ha hecho que el imán se eleve y se quede flotando mágicamente. Dale otra vuelta, Es yo una creo. preciosidad. Maravilloso. Gracias, Marron. Nada, vosotros, chicos. Precioso, es increíble. Para lograr observar el efecto Meissner se requiere un equipo sofisticado, aunque no tanto, ya que se necesita enfriar un material por debajo de su temperatura crítica para apreciar el efecto. Muchos laboratoristas utilizan nitrógeno líquido para enfriar dicho material. Los superconductores tienen muchas aplicaciones. Actualmente los imanes más potentes se fabrican con bobinas de cables superconductores, es decir, electroimanes superconductores. Este es el caso de los imanes que se utilizan en grandes instalaciones científicas como los aceleradores de partículas y en medicina como los aparatos de resonancia magnética nuclear. Los imanes potentes son también un componente importante de los generadores que transforman energía mecánica en electricidad, como es el caso de generadores eólicos e hidráulicos. El uso de imanes producidos por bobinas superconductoras disminuyen las pérdidas mecánicas de la producción de energías alternativas. De esta forma, disminuye de forma muy importante el peso y las dimensiones de los motores. Además, el uso de generadores superconductores disminuye la dependencia en las escasas tierras raras que componen los imanes convencionales. Los superconductores pueden también fabricar detectores ultrasensibles de campos magnéticos utilizando el efecto Johnson. Otras aplicaciones que están en mayor o menor medida en desarrollo son relevantes para la eficiencia energética. Por ejemplo, cables que conducen la electricidad sin pérdidas de energía y transportes, como vendrían siendo trenes que levitan. Dentro de la disciplina de la ingeniería civil, en la actualidad los superconductores han tenido mayor aceptación en la línea del área de transporte. Estos han sido empleados como componente en los rieles de trenes, conocidos ahora por el mundo entero como maglev. Estos maglev son medios de transporte que, al contar con electroimanes distribuidos a lo largo de todo el riel que los sostiene, son capaces de hacer levitar cargas entre 700 y 900 kilogramos por metro cuadrado, a una altura de levitación de 15 centímetros despegados del suelo. Esta distancia de levitación fue lograda debido a la interacción de campos magnéticos provenientes de electroimanes, los cuales ascienden aproximadamente a 5T. Para la levitación de trenes maglev se ha tomado en cuenta superconductores en estado mixto o vórtices. La existencia de fricción o contacto entre el riel y la máquina de transporte le permite alcanzar velocidades de hasta 500 km por hora.